judicial, ¿no? Como decía recién nuestro colega, a partir de la investigación de este dictamen que daba la sensación de que prácticamente era una instancia primigenia, es decir, que el fiscal se ponía recién a trabajar en varias cuestiones. Esa fue la sensación que quedó en el marco de lo que es esta investigación judicial que se está llevando a cabo allí en el Juzgado Federal de Dolores. Un día, una jornada hoy, donde hubo en principio varios puntos muy importantes, muy intensos de información. Uno es el económico, claramente, con algunos anuncios hechos allí por la cartera de Hacienda, en otros casos también la declaración que dio Dante Sica, el ministro de Trabajo y Producción. Por otro lado, el presidente de la Nación y la reunión con empresarios, pero también en lo que tiene que ver con lo judicial, bueno, obviamente el caso de Alessio sigue marcando prácticamente lo que es la punta de un ovillo que por ahora al menos la justicia va a tener que ir desentrañando. Es una historia que hay que seguir de cerca. Ya la tenemos con nosotros y voy a caminar, señor director, si me acompaña. Nilda Garré, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, diputada, ha sido ministra de Seguridad, de Defensa, embajadora. Uno, a veces para plantear determinado tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema de la justicia, a mí me gusta decir el trabajo de los jueces, porque ya hablar de justicia implica toda una abstracción, toda una cuestión conceptual que, llevaría muchísimo tiempo y en rigor no sería parejo para todo el mundo. Pero ¿qué mirada tiene de lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Alessio, ¿no? Bueno, realmente increíble, ¿no? Yo tengo muchos años de abogada, muchísimos, 50, que me recibí de abogada y nunca vi una situación de tal deterioro, manipulación, desgaste, desprestigio de varios, quiero decir, porque no son todos, evidentemente, de varios magistrados, miembros del Ministerio Público. Es decir, es muy preocupante porque, bueno, no solo afecta a las garantías constitucionales, el Estado de Derecho, eso afecta a la democracia también, la calidad de la democracia que queremos, ¿no? Lo que hemos visto con la causa de Alessio llamada, o Stornelli, como se la llame, es casi inconcebible, ¿no? Porque eso podía... Yo trabajé muy intensamente en la causa AMIA. Y realmente fue un gran escándalo también judicial que tuvo la Argentina, ¿no? Porque ahí también se plantaron pruebas, se inventó una camioneta que no existía, qué sé yo, en fin, se inventó que era la policía bonaerense la autora de parte de los delitos y en realidad, bueno, no sé... directamente con este tema no tenían absolutamente nada que ver, pero esa gente estuvo 8 años presa, ¿no? Es decir, fue realmente un escándalo. El juez Galeano, una actuación desastrosa. Pero la recuerdo como quizá la cosa más escandalosa por eso mismo, porque se robaron pruebas, desaparecieron, se plantaron otras, se falsificaron otras. Bueno, acá esto ha pasado en varias causas a la vez y con finalidades absolutamente políticas, ¿no? Es decir, vamos a tratar de involucrar en un delito grave a determinados empresarios o a determinados políticos. Y además, en algunos casos, se los extorsionó para sacarles dinero. Es decir, es una suma de irregularidades, de horrores desde el punto de vista judicial que realmente no se han visto, ¿no? Y hay todavía una gran lentitud. Afortunadamente ha aparecido este juez Ramos Padilla, que le toca la causa porque los hechos se desarrollan, parte de los hechos se desarrollan en Pinamar y eso lo hace competente, pero bueno, todavía vemos un Ministerio Público inactivo con relación a uno de los principales protagonistas, que es el fiscal Stornelli, y bueno, donde el procurador Casal no termina de tomar una decisión, sigue en funciones el fiscal Stornelli. Es un escándalo, digamos, para los que creemos realmente en la justicia como, digamos, objetivo último, y para eso creemos y sabemos que necesitamos un poder judicial con magistrados que sean
obviamente honorables y que sean conscientes de las responsabilidades que tienen. La actitud de Stornelli, en principio, despierta algún tipo de sospecha. ¿Le parece que no debió haberse manejado de la forma en la que lo hizo? No, es evidentemente parte de la asociación ilícita, ¿no? Es un miembro activo, un protagonista importante. Todo esto en una combinación novedosa que es los poderes mediáticos que apoyan estas maniobras, sí. Por supuesto, sujeto al estilo de Alessio como miembro de servicios de inteligencia típico, sí. Probablemente nacionales y extranjeros, un audaz, en fin, una persona sin escrúpulos, y bueno, con un miembro del Ministerio Público y con cierta también participación de algún otro miembro, de otros miembros del Ministerio Público, no solo Stornelli. Bueno, y todo esto en una combinación donde, bueno, si queremos inculpar a determinada persona, tenían un periodista, sobre todo en el diario Clarín Santoro, que publicaba la noticia, primera página, segunda página, gran trascendencia, y bueno, ya la persona empezaba a estar muy involucrada o muy manchada, y entonces le decían, mira, si querés quedarte libre, tenés que declarar tal cosa, y si no, quedás preso. En fin, una extorsión canallesca. Nilda, ¿usted piensa que fue, bueno, yo supongo que sí, ¿no?, perjudicada por una red parecida a esta de la que ahora estamos teniendo noticia, cuando fue denunciada como poseedora de una cuenta en el exterior, titular de una cuenta en el exterior, y eso surgió de una nota periodística publicada por Daniel Santoro? Mire, sí, efectivamente, yo salí en la primera página de Clarín un domingo a todo vapor allí, y bueno, y salí varias veces más, donde se me acusaba de tener varios millones de dólares en cuentas en el exterior, y en algunos de ellos manejados por una sociedad creada en Belice, de la que yo era apoderada, varios millones de dólares, es decir, una cosa realmente espantosa que por supuesto afectó mucho a mi familia, aunque están acostumbrados a que en la política argentina a veces el calumniar y todo eso forma parte lamentablemente de la realidad, y algunas otras cosas peores que hemos pasado también. Pero en este caso yo estaba como en ese momento embajador en la OEA, así que viviendo en Washington, y eso me permitió reaccionar con alguna rapidez de ir hasta el estado de Delaware, al banco. Cualquier periodista, usted que es un periodista tan responsable y serio, hubiera hecho una mínima investigación. Lo que pasa es que ahora me doy cuenta que esto era totalmente doloso, pero se daban cuenta que el banco, uno de los bancos donde se decía había dinero, era un banco muy pequeño, con muy pocos fondos, que los fondos que supuestamente yo tenía ahí triplicaban la totalidad de los depósitos de ese banco. Es decir, no tenía ninguna verosimilitud, no tenía ninguna verosimilitud, y por consiguiente la información no tenía ninguna seriedad. Pero bueno, hace un daño, por supuesto, totalmente. Y costó 3 años que un juez investigara, juez Martínez de Giorgi, y bueno, mandar a todos los bancos y a la sociedad que todos contestaron, por supuesto, que nada, no existía absolutamente ninguno de esos hechos eran reales, ¿no? La saco del tema judicial, la llevo al terreno económico, terreno árido si los hay, y en el día de hoy con muchas, yo no sé si son revelaciones, en realidad es un poco más de lo mismo, yo creo, a partir de algunos anuncios, reuniones que se hicieron y algunos gestos puntuales del gobierno. Le invito a compartir un informe muy chiquito de 2 minutos sobre lo que pasó en el día de hoy. Bueno, el presidente Morales del aeropuerto del Palomar, donde estuvimos hablando del contrato de gas y del avión Pampa. Pero esta visita, querido presidente, la tomamos en el marco de la profunda e histórica amistad que existe entre nuestros países, que se refleja también en la importancia y el volumen de la comunidad boliviana en la Argentina. Una comunidad trabajadora, emprendedora. La inflación, por supuesto, afecta al consumo porque afecta a los salarios reales. Una cosa es el acuerdo que hemos realizado con 64 productos que nosotros denominamos esenciales,
que van más apuntados a lo que es la canasta básica. Diría que es más una política de ingresos que una política antiinflacionaria. Esto no es una política antiinflacionaria. Yo creo que estos acuerdos no sirven, pero nunca han servido. Creo que coyunturalmente es una forma de decirle, bueno, que separemos los precios, o sea, tratemos de que no sigan subiendo, y eso es bueno. Y te ayuda esa coyuntura. A mí me gustaría ir a dónde están las causas de estos precios. Nosotros tenemos un programa económico que tiende a ir a una economía que queremos que sea más competitiva, que esté más integrada, que para eso hemos empezado a trabajar con una reforma fiscal. Las medidas que hemos tomado para generar un alivio, ¿no? Creo que tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre política, ¿no? Con digamos, la incertidumbre que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición. Las nuestras son muy claras. ¿Hablaron algo de la leche? Porque eso es un tema que está preocupando mucho. No, vi que había leche. Hay vino también, chicos. Pónganse contentos que tienen asado y vino. Hay vino también, chicos. Pónganse contentos que tienen asado y vino. Más daño nos hace la explicación. Le vamos a ganar porque hemos hecho todo lo que dijo Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú. Creo en una economía como todas las que progresan, Chile, Perú, Colombia, que progresan, que viven del comercio. Ahora tu modelo y además Perú. creo en un Estado mira el modelo que le planteás a la Argentina. Y además creo los peruanos vienen a la Argentina y vos le planteás el modelo peruano. Por favor. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6% no es tan fácil. Bueno, varias cuestiones que llaman mucho la atención. Yo lo que quiero decir es que durante la jornada de hoy el dólar subía, el riesgo país se ubicaba en un récord para los últimos años, y el ministro de la Producción y Trabajo decía, bueno, esto es porque la propuesta económica o la propuesta en general de la oposición, y uno entiende de la principal líder de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera asusta a los mercados, genera incertidumbre, por eso yo creo que no, tengo que decirlo claramente. Me parece que la economía recesiva que tenemos y lo insostenible del modelo financiero hace que haya mucho riesgo. Quiero preguntarle a usted qué le parece. Bueno, evidentemente que el modelo tiene una dirección equivocada desde el principio. Y aparte ha habido una mala gestión concreta en lo cotidiano, en algunos temas concretos. El presidente decía con toda soberbia que iba a solucionar la inflación, que eso era un tema muy simple. Y bueno, el mes pasado tuvimos 4.7 y nada indica que esté frenándose el proceso, sino más bien aumentando todavía la tendencia. Es decir que, lo único que se ha consolidado acá es el sector financiero, que además ha ganado mucho dinero, pero el sector de la economía real, los sectores de la economía real, la economía productiva, esa se ha dañado enormemente. Tenemos miles de pymes que han cerrado, eso implica miles de personas sin trabajo, disminución por consiguiente del consumo. Bueno, es un círculo perverso, ¿no? Que se va multiplicando y recreando, y bueno, y la situación económica entonces es muy negativa. A eso tuvimos dolarizar las tarifas, y a eso hicieron una política en cuanto a las remuneraciones también muy restrictiva, y con los jubilados también muy restrictiva. Entonces no ahora han decidido poner un sistema, no sé cómo lo llaman, un acuerdo. Sí, el acuerdo de precios. Sí, el acuerdo de precios, que lo llaman, es un acuerdo como amistoso, ¿no? Como si, me hace acordar de lo de Pugliese, ¿se acuerda? Que yo, en fin, les hablé con el corazón y me devolvieron. Acá creer que con los empresarios se pueden hacer acuerdos. Hoy sacan un DNU, entonces, diciendo que no, que va a haber multas, pero tienen 350 inspectores para controlar ese sistema en todo el país. ¿Le parece que va a funcionar esto o no? ¿Y cuál es el objetivo que hay detrás? Bueno,
He escuchado varias interpretaciones. Algunos dicen que esto va a producir una subida, porque como se estaba anunciando, entonces una subida de precios. Sí, ya ajustaron los precios. Ya se ajustaron, entonces esto los para, y ahora entonces, más acercándonos a las elecciones, aparecerían frenados si esta hipótesis de trabajo se concreta. Esa podría ser una de las interpretaciones. Evidentemente todos los pasos que está dando el gobierno ahora están muy vinculados a la situación electoral, ¿no es cierto? Además de ahondar la grieta, digamos, que es algo que hacen desde el primer día como una forma de polarizar la elección y creen que eso les da mejores oportunidades, generar algún alivio en la situación de los precios y de la gran angustia que tiene la gente porque no le alcanza y porque cada vez son más las personas que van a los comedores colectivos y que, bueno, que duermen en la calle. Esa parece una lectura más verosímil, ¿no? Que el gobierno esté buscando frenar el incremento de la pobreza. Es decir, ya no es que disminuya la pobreza, sino frenar lo que es, o en todo caso ralentizar ese crecimiento. Entonces, de alguna manera, con bastante acotado en términos fiscales, porque no pueden hacer grandes erogaciones porque el fondo no los deja, dicen, bueno, que los empresarios nos den una mano. Claro. Uno podría pensar algo así. Uno podría pensar, y los empresarios, es relativa la mano que van a dar. Yo no creo mucho en la generosidad empresario. Más que es un empresario, también piensa también con esa mentalidad de, bueno, si hay ganancia, en fin, entramos, y si no entramos. Y los empresarios ven más bien un mercado muy deprimido, una posibilidad de ubicar sus productos muy pequeña, muy relativa. Sí, es una economía recesiva que se va achicando. Que se va achicando, y sus ganancias también, sus posibilidades de crecimiento totalmente. Y Garré, ¿cómo uno puede ver esto en términos políticos? Digo, ¿cuál es el punto de encuentro de esta situación donde uno adivina que hay un deterioro que es permanente, o al menos el gobierno trata de frenarlo en algunos aspectos, pero digo, en otros claramente no lo logra? Y tenemos elecciones, tenemos todo un año de distintas fechas electorales en las provincias que desemboca en una elección presidencial. Digo, y va a ser un año muy difícil para todos, ¿no? Muy tenso, porque el gobierno va a intentar desde los trolls y en fin, todas esas campañas de noticias falsas que nos tuvo acostumbrados, hasta las persecuciones concretas sobre algunos dirigentes del kirchnerismo. Por ejemplo, cuando usted hablaba de la acusación que me hacen de los fondos en el extranjero, estábamos en el 2015, es decir, a 2 meses también de las elecciones, es decir, era embadurnar lo más posible a dirigentes del kirchnerismo, ¿no? Creo que todo eso se va a intentar, ahondar las brechas de la corrupción supuesta sobre la base, además de muchas causas que se van a caer por motivos jurídicos, se van a caer, pues se van a declarar las nulidades de muchas de las cosas, sobre todo de todo esto que ha surgido en el área Stornelli, D'Alessio, etcétera, ¿no? Eso también, en fin, el viejo verso de la que hemos heredado, la herencia recibida, que ya 4 años después mucho no funciona, entonces ahora vienen con que son los planes futuros los que asustan a los inversores, a los empresarios, y entonces, es decir, seguir metiendo miedo, que es uno de los mecanismos, ¿no? El miedo y la calumnia, y bueno, y dar algún alivio, digamos, puntual. ¿Y cómo ve a la oposición? Digamos, ¿cómo se está estructurando la oposición política? Yo la oposición la veo con mucha conciencia de la necesidad absoluta, dada la gravedad de la situación económica y social en el país, y además de la gravedad institucional, muy consciente de que hay que buscar una solución de unidad. Tragándose algún sapo, como pasa siempre en política, que no van a ser a lo mejor todos algún aliado, no será el que más nos gusta, pero es fundamental que sea un espacio muy amplio, muy diverso, muy plural, de todes, para decir ahora en la nueva terminología. Igual el sapo es masculino. Ah, eso es cierto. Hay que ver quién es el sapo, pero no importa, digamos. Bueno, y tendríamos que lograr que estuvieran representados todos los sectores sociales, no solo los políticos, y buscar el máximo de acuerdos, porque
él, si ganara una fórmula de la oposición, no solo necesita ganar, necesita gobernar después. Y para eso tiene que haber un frente muy estructurado que le dé solidez y que le dé posibilidades al desarrollo de un programa que en sus primeros tiempos como mínimo va a ser de excepción y va a ser duro también para poder recuperar parte de lo perdido. Hilda, le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Gracias por Ha sido invitarme. muy amable, muchísimas gracias. Nosotros compartimos, el informe de lo que fue la jornada judicial en el día de hoy, sobre todo el caso de Alessio y las medidas de prueba que ha pedido precisamente el fiscal federal Juan Pablo Curi al juez Alejo Ramos Padilla. Lo vemos. El señor Juan Bidone involucró directamente a la AFI, a las máximas autoridades de la AFI y a la diputada nacional Elisa Lilita Carrió. Fiscal en rebeldía, esto es insólito. Yo no recuerdo otra situación semejante a esta, ¿no es cierto? Creo que hoy la justicia está en parte de una grieta, ¿no? Estamos asistiendo a una verdadera crisis del Poder Judicial de la Nación generada por esta causa inventada. Aquellos que invalidan todo por una cuestión de dogma, de lo investigado en el tema Cuadernos, y aquellos otros que impugnan absolutamente todo por lo investigado por el juez Ramos Padilla. Que el procurador Casal deje de proteger al fiscal Stornelli, que le ordene como jefe superior que ya mañana se presente a declarar ante el juez Ramos Padilla, que no lo proteja más. Yo entendí, creí, convencido que era un funcionario. En ese sentido le compartí información sensible para que él me colaborara o decida colaborar en el análisis de esa información. Jamás lo envié ni le pedí a que hiciera espionaje, ni personales, ni de ningún tipo. Tenemos entendido, se le está por vencer el plazo que le dictó Casal para explicar y fundamentar por qué no se presentó a la declaración indagatoria, ¿es así? Yo en ese tema no intervengo, ese es un tema administrativo. He tratado de no meterme porque no es algo mío, ¿cierto? O sea, no sería ocuparme de algo que yo no tengo ninguna intervención. Esa es una cosa que va a decidir y supongo que estará contestando el fiscal. Son 4 citaciones, 4. Que el personaje no se presenta. Que la justicia va a desacelerar Así es. la investigación de las causas de corrupción por el tema de la inquietud, la incertidumbre de quién gana. ¿Está bien eso, que la justicia pare la investigación? Obviamente que no, y obviamente lo que también está demostrando que la justicia actúa como una suerte de garrote político del que detenta el poder de turno. Con lo cual estamos todos en situación de libertad condicional. Porque no podemos seguir admitiendo que un fiscal de la Nación eluda la acción de la justicia, se burle de la misma. Eso después de haber intentado retirar de la causa al doctor Ramos Padilla. También. Que se lo rechazaron. Pero están liquidados en este sentido. La semana pasada, la Cámara de Casación Penal, máxima autoridad, Sí, lo máximo. ratificó al juez y esto tiene que seguir adelante. Bueno, ahí estaba el senador Pino Solanas, que junto a otros senadores, más o menos 12, 13 senadores, están pidiendo, a través de un proyecto, que se le quite inmunidad al fiscal Carlos Stornelli para que se presente a hacer la declaración respectiva en el juzgado de Dolores. Lo tenemos con nosotros a Luis Federico Arias, es ex juez y hoy es precandidato a intendente de La Plata. ¿Cómo le va, Arias? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bueno, un gusto tenerlo. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer recién teníamos un resumen de lo que ha pasado durante el día? La verdad que la causa de Alessio empieza a moverse, pero ha revelado algo que uno no sospechaba bajo ningún aspecto, que es una especie de red de espionaje que tiene algún componente de inteligencia paraestatal y que se dedicaba, en principio, esta es la suposición, a extorsionar, a coaccionar, a generar algún efecto en otras causas adyacentes o secundarias. Digo, ¿cuál es la evaluación que uno puede hacer? Se dan cuenta por qué no la querían a Gilles Carbó en el Ministerio Público, ¿no? Porque lo sorprendente, lo bueno es que los legisladores reaccionen y pidan el desafuero del fiscal, pero lo raro es que el procurador, quien está a cargo de la procuración, no, y es
digamos, el titular del Ministerio Público al que pertenecen todos los fiscales, no reaccione y no pida el apartamento, porque por lo menos requerirle al fiscal su comparecencia ante el juez. Porque un fiscal, su función es investigar delitos, desarrollar todo tipo de acciones para descubrir delitos. No es un ciudadano cualquiera al que están citando, es una persona que tiene el deber de investigar delitos. En consecuencia, no puede negarse a un juez que le está requiriendo su aporte para investigar delitos. Y lo recalco, porque esto es lo grave, desde el punto de vista no solo jurídico, sino fundamentalmente ético. Como un fiscal, cuya función es investigar, no colabora con un juez a la que desarrolle la investigación. Es que el fiscal está ocultando algo. Sí, evidentemente está ocultando algo, por eso me parece muy acertada las medidas del otro fiscal, el que ha pedido la declaración de los demás miembros de la Fiscalía. Bueno, Stornelli se ampara en sus fueros, bueno, que venga el resto también a prestar su declaración. Parece que es una buena medida. Creo que no... Esto, quienes estábamos en el ámbito judicial, lo sabíamos. Muchos intentábamos explicarlo sin éxito, porque a veces parecía que uno fabulaba o exageraba. ¿Qué dice usted que se sabía? ¿Qué era lo que la sabía? Vinculación de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires, en mi caso, que también está implicada acá, ¿no? Hay 2 comisarios implicados en esta causa. Sí, de Gastaldi y Bogoliuk, ¿no? Exactamente. Y al punto que fíjense que el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, jefe de los demás fiscales, jefe, por decirlo de alguna manera, de los demás fiscales, perteneció directamente, fue un agente de inteligencia de la DIPTA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Camps, y está imputado de delitos de lesa humanidad, y sin embargo sigue en el cargo. Es decir, a él iniciaron un jury, al igual que a mí en el mismo tiempo, a él lo salvan y a mí me mandan a la institución. Cómo el poder protege al poder, porque el problema no es el poder judicial en sí mismo, sino las corporaciones que dominan al poder judicial. El poder judicial tiene, los jueces, al no tener un anclaje en la población, en la sociedad, pueden desentenderse de lo que le pasa a la sociedad y son presas fáciles de los factores de poder, del poder, digamos, las corporaciones, los poderes fácticos y los poderes instituidos. Es decir, los medios de comunicación, los jueces no se pelean con los medios hegemónicos, tienden a evitar esas peleas. Los grandes grupos económicos tampoco se pelean, y el poder político, que muchas veces también actúa de forma corporativa, defendiendo sus propios intereses y no los de la sociedad. Entonces, no confrontan con los poderes los jueces. Por eso, la valentía de Ramos Padilla de enfrentar no solamente estos poderes, sino también a miembros del propio Poder Judicial. Se me ocurre preguntarle, a ver, uno entiende que puede haber ciertos nexos de trabajo entre una parte de la inteligencia y el Poder Judicial. ¿Es necesario en un punto, se toma como asistentes muchas veces a quienes forman parte, por ejemplo, de la AFI en este caso? La inteligencia en sí mismo no está mal si está regulada, si está controlada. Pero acá se espiaba Stornelli a la pareja de su exmujer. Digamos, estaba utilizada con otros fines, aparentemente. Claro. O se la utiliza con fines extorsivos. Y la vinculación debería ser para cuestiones muy puntuales, muy específicas, cuando ya el fiscal ha desarrollado su propia investigación. Lo que sucede es que muchas investigaciones arrancan con una carpeta de un servicio de inteligencia sobre la mesa de algún fiscal. Es decir, los fiscales... Es materia prima para llevar a cabo... Es materia prima, efectivamente. Y el gobierno, esto que era usual en el Poder Judicial, que uno advertía, sospechaba en muchos casos que había muchas causas armadas con fines extorsivos, el gobierno hizo una metodología política. Porque este gobierno
digamos, su metodología es el espionaje y el carpetazo. Entonces, se ha manejado así de su inicio. No olvidemos que Mauricio Macri, lo recordaba en este mismo canal los otros días, Mena, asumió el poder imputado en una causa de espionaje. Entonces, no resulta extraño que el presidente, en vez de salir a pedir el desafuero, el juicio político a Stornelli por no cumplir con su deber, porque él forma parte del Ministerio Público, de declarar ante un juez, pide el juicio político por el contrario de Ramos Padilla, que está investigando. Ahora, ¿por qué el presidente hace esto? Porque no quiere que la causa avance, evidentemente. Ahora, digamos, lo paradójico de esto es que en algún punto Carlos Stornelli es un hombre muy importante o clave en lo que se llama la causa de la fotocopia de los cuadernos. Claro, bueno, ahí tenés, mirá, la causa de la fotocopia de los cuadernos. ¿Cómo se inicia? Un chofer que anota todo, absolutamente todo, su itinerario, con quién se reúnen las personas, eso es un trastornado. Pensemos en un trastornado, eso no es una tarea propia de un chofer. ¿A usted le parece que eso no cierra, digamos, que es sospechoso de alguna forma? Eso es, digamos, una tarea de los servicios de inteligencia. Es una función propia, investigar, seguir a una persona, ver dónde va, con quién se reúne, es una tarea de un servicio de inteligencia, no de un chofer. Entonces, pensémoslo del sentido común. Es muy raro. Y que además guarde los cuadernos y que le saque fotocopias a esos cuadernos y que desaparezcan esos cuadernos. La verdad que es todo muy tirado de los pelos. De quienes estamos en la función judicial, no es algo usual. ¿Y por qué fotocopias? ¿Por qué no aparecen los originales? Porque no se pueden peritar. Entonces no se puede saber la fecha en que fue escrito, quién lo escribió, no se pueden hacer las pericias caligráficas correspondientes. Entonces me parece que es una acción típica de un servicio de inteligencia que tiende a armar una causa que en este caso no tiene finalidades extorsivas en sí mismo, sino de persecución política, por esto que digo, que el gobierno ha hecho de esto una metodología. Yo estoy seguro que muchos de los legisladores que votaron a favor del macrismo en leyes cruciales, o sindicalistas, o de otros sectores, referentes de otros sectores, han sido, digamos, silenciados o domesticados a partir de carpetazos que surgen de los servicios. Es un tema contundente, creo que hay que seguir sin ninguna duda tratando, investigando y debatiendo sobre todo y poniéndolo a la luz. Quiero preguntarle, Arias, usted es precandidato a Intendente de La Plata, tiene una mirada de lo social, obviamente, usted ha fallado muchas veces, y sobre todo me recuerdo una muy puntual, cuando se estaban produciendo los primeros tarifazos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que era excesivo por ahí, con otros argumentos dichos, pero en general esa era la apreciación que uno tenía. Digo, ¿cómo imagina los próximos meses en la Argentina y sobre todo desde el punto de vista de la política, cómo se llega a las elecciones y sobre todo con qué mensaje, ¿no?, a la sociedad? Bueno, lo de los tarifazos, yo lo miraba en un contexto, ¿no? Pensaba, yo decía en su momento, para que se entienda, en algún momento el carnicero de la esquina va a tener que optar entre mantener prendida su heladera o mantener a su empleado. Si a las dos cosas no la va a poder hacer, y ya creo que hoy no puede hacer ninguna de las dos. Creo que el subsidio al consumo de las tarifas tenía un sentido, que era favorecer el consumo, proteger el salario. Argentina no era uno de los países que más subsidiaba, según datos del Banco Mundial. En 2015 subsidiaba menos que Chile y que Estados Unidos, países que no son para nada socialistas. Ellos subsidiaban más que la Argentina, de modo que fue una excusa. Y creo que el objetivo del gobierno siempre fue debilitar el sector productivo, porque con eso debilita también al sector del trabajo. Es decir, provocar una gran masa de desocupados para presionar el salario a la baja, lo decía Macri en el mini Davos, es decir, tenemos que bajar los costos de producción, generar oportunidades. Pero en términos políticos, ¿eso cómo se estructura como propuesta, digamos, a la sociedad? Bueno, yo creo que ahora hay una serie de negocios que están protegidos, de los generadores, distribuidores,
y transportistas de energía, todos amigos del presidente, Marcelo Milín, Nicolás Caputo, y digo Pampa Energía, todo el sector. Las generadoras, Transener incluso, bueno, y que hay que desmontar. Yo creo que una de las medidas que habría que adoptar en el próximo gobierno es la nacionalización de los servicios públicos, directamente. Parece una medida del pasado, una medida antigua, pero creo que es la mejor medida. Una de las empresas transportistas está integrada por una empresa italiana, un ente, no una empresa, un ente estatal italiano que es Enel, que participa de los negocios privados siendo una entidad estatal. Es decir, que si Italia tiene un ente de la energía que puede intervenir en el mercado, ¿por qué Argentina no podría tenerlo como lo tuvo en su momento? Creo que las tarifas tienen que bajar, son impagables, tienen un sentido social, hay derechos de por medio. El derecho a la vivienda implica tener calefacción, poder cocinar los alimentos. Se afectan muchísimos derechos con las tarifas y fundamentalmente se afecta a pymes, a sectores de la economía popular que en definitiva no pueden afrontar los gastos y terminan echando empleados o cerrando sus ventanas. Arias, les agradezco muchísimo. Nos quedamos con poquito tiempo, pero lo vuelvo a invitar porque la verdad que es muy interesante y sobre todo la mirada social y también sobre la justicia. Muchísimas gracias. Hablábamos de la fuga de capitales, de los problemas de la economía. También hay fuga de cerebros en la Argentina. Fíjense este siguiente informe. Estamos orgullosos de nuestra tradición científica. Y bueno, lo que vemos indudablemente que se va produciendo un estancamiento y que se ha ido acentuando cada vez más durante los últimos años. ¿Y hasta cuándo trabajabas en el CONICET? Hasta el 2015. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Por la reducción presupuestaria, se han reducido el número de ingresos. El desarrollo de la ciencia es fundamental para avanzar. Me dicen que no recomiendan mi ingreso por falta de fondos. ¿La generación que empieza tiene ganas de irse del país? Muchos compañeros de mi camada, digamos, que están afuera y no piensan volver. Yo lo que quiero es proteger a los chicos jóvenes y eso lo tiene que hacer el Estado, porque sería muy peligroso que estos chicos tengan que emigrar y que después no vuelvan al país. ¿Qué países son los que chupan los cerebros argentinos en general? Mucho Europa y Estados Unidos. ¿Pagan bien? ¿Reconocen? Por supuesto, sí. Justamente ahora, en este momento, tenemos los sueldos de los investigadores más bajos de Latinoamérica. El CONICET es la institución mejor posicionada en América Latina. ¿El presupuesto de la ciencia? Pasamos de un 0,35% del PBI a un 0,25% del PBI. ¿En qué periodo? ¿Cuándo teníamos 0,35? En el 2015. ¿Y hoy? 0,25. 0,25. Prácticamente duplicamos el presupuesto. Hay menos fondos destinados por parte de este gobierno a la ciencia, ¿no? Sí, y eso no es un suponer, ¿no? Ha habido una reducción de al menos 2 puntos en el PBI. Obviamente el presupuesto está muy restringido, pero está restringido en todas las áreas de gobierno. ¿La timba financiera cuánto se lleva del presupuesto? El Banco Central en la timba financiera perdió en un mes el doble del presupuesto universitario. Comparamos con los otros ministerios, no tenemos mucho motivo de queja. El tema de la timba financiera es vital. Si se están pagando intereses ingentes y ese dinero se va allí, obviamente ese dinero no va a estar disponible en otras cosas. Fíjense lo que sucede ahora. Durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente. Una época que parecía olvidada. En ese sentido, está claro que el FMI receta recortes en ciencia, en educación y en salud a los países periféricos. Los países centrales no hacen eso. Los países centrales, quédate muy tranquilo que invierten y mucho en ciencia y tecnología. Tenemos que seguir trabajando juntos para seguir produciendo investigaciones de vanguardia que nos permitan llegar a lugares donde nadie todavía llegó. Bueno, ahí lo que es la situación del CONICET, de la ciencia en general. Y para hablar de ese tema, obviamente una persona destacada de ese ámbito es Jorge Aliaga. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te voy a presentar. Es físico, es docente universitario, es exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET también, en este momento con licencia, me decías. Sí. Bueno, a ver, ¿qué evaluación uno puede hacer? Mucho de lo que de alguna manera me parece a mí que percibimos hay un achicamiento fuerte por parte del presupuesto, ¿no? que tiene destinado el gobierno para el sector de la ciencia. Sí, la situación es muy crítica en todos los aspectos. Por un lado, el sistema en principio de la década del 2000, digamos, el año 2000, era un sistema mucho más chico que el actual. El CONICET, por ejemplo, tenía 3.000 investigadores nada más. En Argentina se doctoraban por año 500 personas nada más.
Y hubo una política para tratar de que ese número creciera. De hecho, hoy en día supera los 2.500 por año y el CONICET tiene más de 10.000 investigadores. Entonces, eso no es una cosa que se hace de un día para el otro. Para formar un científico vos necesitas dar una beca para que alguien haga un doctorado y 5 años, 7 años después tenés un doctor, es decir, un científico que ya puede trabajar solo. Esa política se discontinuó de un día para el otro. Entonces vos tenías un sistema produciendo científicos con una meta de incorporarlos al sistema científico-tecnológico que se cortó de un día para el otro esencialmente a la mitad de lo que se venía incorporando. Eso por un lado. Por otro lado, además se cortaron programas, se cortó financiamiento y se perdió el poder adquisitivo de los salarios. Entonces la situación en este momento, por ejemplo, para que tengan una idea, los institutos de CONICET, los directores se han reunido hace 10 días por propia voluntad, se autoconvocaron en Rosario. ¿Por qué? Porque la plata que tienen para funcionar los institutos este año es el 40% en pesos de lo que recibieron en el 2017. ¿Está bien? Es el 40% en pesos, o sea que hay que tiene la inflación en el medio. La inflación del 80% en términos reales exactamente, es mucho más importante. Es nada. Realmente hay un estrangulamiento muy, muy grande. Los subsidios están completamente devaluados. Un grupo de investigación que accede, después de mucha evaluación, al mayor financiamiento, tiene para comprar insumos el equivalente a $10.000 por año para todo un equipo de investigación. Eso, en términos internacionales, es nada. Es decir, se te van 2 o 3 reactivos o en algún equipo mediano que compraste. Es prácticamente imposible de trabajar. Entonces, eso sumado al hecho de que los investigadores jóvenes, en la última convocatoria que se conoció hace 10 días, y por eso el tema se reflotó un poco, se dio el listado de los 450 ganadores de ingreso a CONICET. Pensá que lo que debió haberse ocurrido es que entraran más o menos 1.100, 1.200 personas. ¿Ese sería el promedio? Estaba establecido en un plan que se llamaba Argentina Innovadora 2020, que anunció el ministro Barañao en el año 2013, y que apenas asumió este gobierno, que dijo que iba a continuar todo lo bueno, y que dentro de lo bueno estaba esa política de ciencia y técnica, lo descontinuó de un día para el otro. Lo bajó a la mitad, y el año pasado ingresaron 600, este año 450. Lo que se conoció además fue que esos 450 era sobre más de 2.600 postulantes. Es decir, que ingresó el 17% de los ingresados, dependiendo de la comisión. Por ejemplo, en el área de exactas y naturales entró 1 de cada 4, el 25%. En el área de humanidades y sociales entró 1 de cada 20, el 5%. Entonces, realmente el sistema está extremadamente cerrado, gente extremadamente competente que a lo mejor en la calificación por pares recibe 95, 97 puntos sobre 100 y no ingresa. Porque, bueno, de golpe, por ejemplo, en el área de economía hay 2 vacantes. Entonces, gente muy capaz no ingresa, con lo cual lo que se da es una cosa que en Argentina ya se dio otras veces, y es que los jóvenes se van al exterior. Esto ha ocurrido en la historia argentina por 2 razones. O por razones políticas, por ejemplo, la noche de los bastones largos, o la AAA, el 76, por razones, digamos, de amenazas a la vida, o por razones económicas, la hiperinflación del 89, la debacle del 2001, donde de golpe camadas enteras de jóvenes se van al exterior, ya formados, se van al exterior. Eso en un contexto, porque el ministro muchas veces, el ex ministro de Ciencia muchas veces dice, bueno, es bueno que los jóvenes vayan al exterior. En un contexto donde el sistema está dispuesto a recibirlos, a incorporarlos, es muy bueno que uno haga una experiencia afuera, que conozca nuevas líneas, que haga contactos. Ahora, en un sistema donde, como te dije antes, los salarios están devaluados, no hay plata para trabajar y no hay posibilidad de ingresar, el joven que se va afuera está 2 años, después se queda 1 año más, después se queda otro año. Sí, se va quedando, ¿no? Hace familia, tiene chicos, los chicos van al colegio, infinidad de casos, y en un momento determinado ya no vuelve. Te voy a hacer una pregunta que es totalmente básica. Quizás tendría que haber arrancado por ahí. Te pido disculpas por 2 cuestiones. Por la pregunta, y porque me parece que desordena un poco la entrevista. Pero digo, ¿por qué un país como la Argentina necesita tener científicos, necesita tener investigadores? Mira, hay de todo tipo de país. En algún momento este gobierno cuando asumió dijo que queríamos ser Australia. Ponele que ese título fuera un país exportador de materias primas. Si eso fuera posible, podría ser que realmente la ciencia fuera algo suntuario, decorativo y no estratégico. El problema, dentro de lo que, digamos, yo he leído, a pesar de que soy físico de economía, es que ese modelo funciona para una relación de exportación de materias primas por habitante mucho mayor que la nuestra.
De hecho, Australia exporta 4 veces por habitante más que lo que nosotros exportamos. Dicho de otra manera, con 40 y pico de millones de habitantes, ese modelo en Argentina no funciona. La única forma de darle trabajo digno a una población de ese tamaño es tener industria, y para tener industria hoy en día tenés que tener ciencia y tecnología. Si no tenés ciencia y tecnología, no hay manera de agregarle valor, de tener productos suficientemente elaborados. Y de hecho, hemos generado algunos nichos en los cuales somos competitivos. Por ejemplo, el más conocido, INVAP, con los satélites, los satélites, los radares, las centrales. Digamos, por ejemplo, Argentina es uno de los principales exportadores de radioisótopos del mundo. Es decir, genera productos radioactivos que sirven para diagnosticar salud o para hacer tratamientos de salud. Bueno, eso se genera en reactores nucleares pequeños que los produce INVAP y los exporta. El que se hizo muy conocido, que le habíamos vendido a Holanda, era uno de este tipo. Entonces, hay nichos donde Argentina, a través de una política consecuente a lo largo de los años, logró logró exportar tecnología. Esto, por supuesto, lo que hay que hacer es continuarlo. Te quiero preguntar, breve, la verdad que nos quedamos con poquito tiempo, 30 segundos tengo para preguntarte esto, en términos de propuestas, de los cambios que vienen, se supone, en materia económica, digamos, ¿dónde pensás que va a quedar la ciencia? ¿Te parece que el gobierno, en esta especie de vuelta que quiere encontrarle a la situación económica, a la situación financiera, te parece que va a contemplar la ciencia o te parece que no? Que en todo caso... Hasta ahora lo que yo he visto es que el modelo no dice que es importante, pero por otro lado en los hechos, lo que ha recortado es, en la función científica del presupuesto, es el 30% en el año 2008 de lo que se gastó en el año 2015. Claro, sí, es un recorte fenomenal. Fenomenal. Entonces realmente no hay plata para nada. Jorge, te quiero agradecer muchísimo, te pido disculpas por la brevedad de la entrevista, te vuelvo a invitar para el programa para los próximos días, la verdad que ha sido un honor tenerte, te agradezco muchísimo.